TV Perú Mundo. Muy bien, y les contamos que Turquía está 100% segura de que el régimen sirio usó armas químicas, así lo declaró su jefe de gobierno en una entrevista. En tanto, Rusia confirmó el envío de misiles antiaéreos al gobierno de Al-Assad. El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha solicitado al gobierno estadounidense adoptar una postura más firme ante la situación en Siria. Ha resaltado que la línea roja que suponía el uso de armas químicas para el presidente Barack Obama se sobrepasó hace mucho tiempo. ¿El presidente Assad ha cruzado la línea roja de Obama? Hace mucho tiempo. Bueno, ahora lo es más. Pero lo hizo hace mucho tiempo. Y desde el principio hubo advertencias. Queremos que Estados Unidos asuma más responsabilidades y dé más pasos. Sobre qué tipo de pasos es lo que vamos a hablar, ha dicho el primer ministro turco durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense ABC, de cara a su viaje del 16 de mayo a Washington para mantener encuentros de alto nivel. En tanto, en Rusia, el presidente Vladimir Putin y el primer ministro británico David Cameron coincidieron en la necesidad de poner fin a la violencia en Siria, pero sin llegar a un acuerdo sobre la reforma de lidiar con el conflicto. Cameron no logró convencer a su homólogo ruso para que apoye un gobierno de transición sin Bashar al-Assad y se abstenga de enviar al país árabe los eficaces misiles antiaéreos S-300. De otro lado, durante un evento de Google, el secretario de Estado norteamericano John Kerry manifestó que hay una fuerte evidencia de que el régimen del presidente sirio ha usado armas químicas contra las fuerzas rebeldes. Bien, y esas declaraciones del primer ministro turco son importantes, ya que Turquía es uno de los principales receptores de refugiados sirios. Y es aliado, es el único país del Medio Oriente que es parte de la principal alianza militar del mundo, la OTAN, liderada por Estados Unidos. Lo curioso aquí es que Naciones Unidas no confirma la versión de los gobiernos, y estos gobiernos tienen un interés en el derrocamiento de el Assad. Luego entonces es difícil saber qué es lo que exactamente ocurre, pero el tema es que Obama creo que no fue preciso al trazar la línea en cuestión. Cuando se dijo que el uso de armas químicas era una línea roja, Obama no tenía en mente este tipo de usos y se confirma. O sea, se han muerto 70.000 personas durante el conflicto con armas convencionales. El uso de armas químicas para matar unas cuantas docenas más no cambia la naturaleza del conflicto. Lo que Obama aparentemente tenía en mente, pero que no expresó de esa manera y ahora se debe estar arrepintiendo, es primero que no iba a aceptar un uso masivo, ¿no?, de armas químicas para matar miles de personas en poco tiempo, que no iba a aceptar que se usaran contra aliados norteamericanos en la región y que no iba a aceptar que cayeran en manos de grupos irregulares armados como Al-Qaeda. Eso es muy probablemente lo que tenía en mente cuando trazó su bendita línea roja, pero eso no es lo que dijo y ahora está pagando las consecuencias. Claro, porque al final es el uso de las armas químicas, bueno, que no está afectando a miles, pero sí a decenas o cientos de personas en pequeñas localidades, ¿no?, que han sido las víctimas. Pero el primer ministro turco también dice que eso sí, que no cree que la oposición esté utilizando ese tipo de armas. Claro, el tema acá es todos los gobiernos que están contra el régimen sirio, y ese régimen es capaz de cualquier cosa, no tengo ningún interés en sacarlo de la, digamos, ni en ponerlo en la picota ni en sacarle las castañas del fuego. Pero el tema es que en Naciones Unidas, que podría considerarse una fuente independiente, a diferencia de los gobiernos que expresan esta idea de que sí se ha usado por parte del régimen armas químicas, Naciones Unidas no logra establecer con precisión si se usaron o no, y uno de los miembros de la Comisión de Naciones Unidas dice que se usaron en pequeñas cantidades, pero por parte de la insurgencia, no por parte del gobierno. Entonces, es un tema todavía complicado y Estados Unidos no quiere involucrarse militarmente, quiere una solución diplomática o negociada, y entonces está un poco entre la espada y la pared porque Obama dijo lo que muy probablemente no quiso decir. Bueno, ahora nos vamos a Pakistán. La población ha orado por unas elecciones más pacíficas ante las amenazas de los talibanes, a quienes vayan a votar. Un día antes, el hijo del ex primer ministro fue secuestrado. Ante las constantes amenazas de los talibanes, miles de esperanzados fieles han acudido a las mezquitas de Pakistán, quienes oraron para que estas elecciones se desarrollen de manera pacífica y a su vez animaron a la población para que voten.
Si nuestra participación es baja, estaremos poniendo el sello del terrorismo y confirmaríamos que Pakistán es un estado terrorista. Por el amor de Dios, no tengan miedo. Desde que se anunció elecciones democráticas en el país asiático, talibanes vinculados a Al-Qaeda han asesinado a unas 100 personas en ataques contra candidatos electorales, por lo que el gobierno viene instruyendo a las fuerzas de seguridad para que se garantice el buen desarrollo de los comicios. Por otro lado, el ex primer ministro pakistaní Yusuf Gilani vive un drama aparte, ya que el menor de sus hijos ha sido víctima de secuestro. Suplicante ha instado a que las autoridades lo ayuden a encontrarlo, pues teme que lo peor ocurra. He hablado con las fuerzas del orden, el jefe del ejército y el presidente. Necesitamos su ayuda. Tras las primeras investigaciones, la policía ha determinado que el verdadero objetivo del ataque era Gilani y no su hijo, y que el secuestro pudo haber sido obra de grupos terroristas. Será aclarada en unos días. Muy bien, vamos a hablar de la situación política de Pakistán y el secuestro del hijo menor del ex primer ministro. Sí, hace pocos años, tanto la revista Newsweek, si mal no recuerdo, o Time, como la revista The Economist sacaban carátulas diciendo que Pakistán era el país más peligroso del mundo, ¿no? Y efectivamente casi siempre cuando Pakistán sale en las noticias es porque algo malo ha pasado. Sin embargo, habría que ver el otro lado de la moneda. Por primera vez este domingo, bueno, no el domingo, pero por primera vez en las próximas semanas, un gobierno democráticamente elegido va a entregar la posta a otro gobierno democráticamente elegido en la historia republicana de Pakistán, en la historia independiente de Pakistán. Además, se da un contexto en donde el Poder Judicial, por primera vez, ha condenado a pena de prisión a un expresidente militar, un expresidente de facto, y además ha depuesto a un primer ministro en ejercicio por no acatar un fallo judicial. O sea, por primera vez en la historia del país hay un poder judicial independiente que mal que bien funciona. Y además, pese a la violencia de los talibanes, parece que la participación electoral, salvo en la zona de predominio talibán en el norte, va a ser significativa. O sea, la gente, si bien está descontenta con el gobierno actual, todavía expresa su descontento a través del voto, no a través de las armas o a través de la violencia política de cualquier índole. Entonces, dentro de lo mala que es la situación general de Pakistán, también hay visos de esperanza y por primera vez en mucho tiempo hay un candidato que parece entusiasmar a los jóvenes, que son más de la mitad de la población. Imran Khan, un campeón mundial de cricket que se hizo popular por el deporte, pero que ahora es un político competente, no es el deportista medio que dice cualquier cosa y varía el discurso según la audiencia, es un tipo articulado. Claro, pero ¿cuáles son las diferencias entre estos candidatos? Porque deben ser los radicales que se van más hacia los talibanes y esta, por ejemplo, imagen de la mujer con el burka, ¿no? Que es muy distinta a hay un grupo también de personas que desean, como pasó con la niña Malala, ¿no? Que las mujeres puedan ir a la escuela, sepan leer y escribir, que las mujeres puedan tener una vida mucho más independiente. Sí, ningún partido con peso electoral apoya a los talibanes, ¿no? Ya. Nadie que participe en las elecciones, que vaya a sacar más de 5% de los votos, apoya a los talibanes. Los talibanes no son populares necesariamente, pero son temidos, ¿no? El tema con los talibanes es que además ellos no tienen un partido propio porque su argumento medieval es las repúblicas democráticas se basan en el principio de la soberanía popular y en un Estado islámico la soberanía pertenece a Dios, no al pueblo. Por ende, no se debe participar en elecciones. Y están atacando, en general, los centros electorales, no quieren que la gente vote, pero específicamente están atacando a los partidos de la actual coalición de gobierno porque esta coalición de gobierno ha permitido que drones o aviones militares no tripulados de los Estados Unidos ataquen objetivos en las zonas de predominio de los talibanes. Esas son sus principales víctimas. Muy bien, ahora nos vamos a China. La basura amenaza con tapar Hong Kong. Así es, la capacidad de los basureros al aire libre podrían colapsar en el año 2020.
Un ejército de barrenderos y basureros mantienen las calles limpias en el centro de Hong Kong, pero en la periferia, crecientes montañas de residuos son testimonio de la crisis ambiental que denuncian activistas y que es reconocida por el propio gobierno. La ciudad, ex colonia británica y actual territorio chino, parece bien cuidada, pero sus 3 enormes basureros al aire libre están abarrotados y se prevé que superen su capacidad para el 2020, según el Departamento de Protección Ambiental del gobierno. El gobierno y los grupos ecologistas creen que la clave para reducir la cantidad de basura está en cobrar a los hogares y a las empresas por los desechos generados. Estos sistemas han funcionado bien en Taipei y Seúl, aseguran. También hay planes para ampliar los vertederos y construir un incinerador, 2 propuestas impopulares entre los residentes y algunos ambientalistas. Muy bien, y ahora les contamos que el Papa Francisco va a proclamar santas este domingo en la Plaza de San Pedro a 2 religiosas latinoamericanas. Hablamos de la mexicana María Guadalupe García Zavala y la colombiana María Laura Montoya Upegui, en la primera ceremonia de canonización de su pontificado. Lupita, como se le conoce a la mexicana, fundó la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y fue beatificada en el 2004 tras haberle atribuido 2 milagros, entre ellos la curación de un mexicano quien sufría de pancreatitis muy grave. Como sabemos, México cuenta con un total de 30 santos, de los cuales 25 son mártires. Y Laura, la colombiana Madre Laura, fundadora de las Misioneras de María Inmaculada y era una defensora de los indígenas. Muy bien, y les contamos en otras noticias. En los Estados Unidos, YouTube estrenó 30 canales de pago, 5 de ellos en español.